Abierta. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy jueves 21 de enero, una de las noticias que ciertamente impacta la agenda informativa nacional y mundial es la toma de posesión del presidente Biden. Notoria la puesta en escena, muy notoria. Recuerden que venimos de una situación muy complicada en Washington, D.C., venimos prácticamente de un asalto al Capitolio Federal, venimos de una ciudad tomada militarmente, bueno, el peligro de que la gran novedad en la ceremonia de toma de posesión no fuese la llegada del presidente Biden, sino la ausencia del presidente saliente, una ruptura del protocolo ciertamente totalmente inusual. Bueno, sin embargo, no fue eso lo que visualizó el mundo ayer. Ayer se puede decir con propiedad que las mujeres tomaron la escena. Tanto Lady Gaga cantando de manera peculiar el himno nacional de Estados Unidos, la intervención de Jennifer López en español y en inglés, el papel rutilante de la vicepresidenta Kamala Harris, la presencia de Michelle Obama, es decir, una gran cantidad de damas influyentes, significativas en la escena política y mediática norteamericana que pusieron su sello en ese evento del día de ayer. Ahora, el tema no solamente es la puesta en escena. Ayer ya el presidente entrante firmó, de acuerdo a lo que nos informa hoy la BBC de Londres, 17 medidas para revertir políticas que venía desarrollando la administración Trump, entre ellas 8 órdenes ejecutivas. Hay entonces toda una situación distinta y acelerada. Quisimos buscar criterio experto que nos oriente para poder evaluar eso que ocurrió ayer en Washington y sus implicaciones para el mundo, para el hemisferio, para la región y para Venezuela. Por eso tenemos en línea a Indira Urbaneja, analista internacional, activista venezolana de la sociedad civil y promotora, coordinadora, directora de reunificados.org. Indira, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos tu visión del evento de ayer. Muy buenos días. Muy buenos días, Chuo, gracias. Sabes que me encanta estar contigo y buenos días a tu audiencia. Bueno, yo creo que lo de ayer fue un acto bien interesante, como bien ya tú lo decías, lamentablemente. Y es lamentable porque son simbolismos que quedan en la memoria social del país, ¿no? Que lamentablemente pues el presidente Trump decidió en un acto de malcriadez no presentarse. Veía la foto donde siempre tradicionalmente se reúnen los expresidentes que asisten a la toma de posesión, y tuvo el presidente incluso Bush, estuvo acompañando a Obama y al presidente Clinton en la foto tradicional. Lástima que él pues no estuvo bajo su ataque de malcriadez, pero como dices tú, la gente no se enfocó en esto. Tuvimos un acto donde el mensaje central era más bien la reconciliación. De hecho, la canción de Jennifer López es una canción que tiene un significado bien importante. Esta tierra es tu tierra. También estuvimos viendo la declamación de esta poeta joven que es muy importante dentro de lo que es el ámbito cultural en los Estados Unidos, que es Amanda Gorman. También el mensaje que llevaba. Entonces fue bien emotivo porque la puesta en escena, aparte de mostrar ese país poderoso que siempre quiere pues lucirse en este tipo de eventos y demostrar de qué están hechos ellos en su exterior, más bien vimos ayer un evento que invitaba y que convocaba a la reconciliación y a la unión de los norteamericanos. Conversamos, repito, con Indira Urbaneja, analista internacional venezolana. Ella ha trabajado durante largo tiempo en Washington, D.C., conoce los pasillos del poder, conoce distintas instancias en el Departamento de Estado norteamericano. Indira, ya ha habido algunos datos sobre lo que podría ser una
el carácter diferenciado de la administración Biden en materia de política exterior. Si bien la agenda interna es muy exigente para el presidente entrante, ya se asoman lo que podrían ser posibilidades de acercamiento entre la administración Biden y la Unión Europea para asumir distintas urgencias, desde la reconciliación, por así decirlo, de los aliados de la OTAN con Estados Unidos hasta temas como el venezolano. ¿Cómo ves tú esa situación? Yo sé que hay en estos momentos, digamos, cautela extrema por lo reciente del traspaso del poder, pero ¿qué puedes visualizar tú a partir del conocimiento que tienes, repito, de esos pasillos del poder? Es precisamente, todavía se mantiene esta cautela porque la nueva administración no quiere fijar ninguna posición, incluyendo lo que dijo Anthony Blinken el otro día en el Senado con respecto a Venezuela, porque eso es importante aclararlo. Él no fue a hablar en el Senado de Venezuela. Él estaba en su presentación para ser confirmado en el cargo y respondió a una pregunta de Marcos Rubio, pero además una respuesta que todavía hay que verla bien y manejarla con pinza. Entonces, esto para decirte que no hay todavía posición ni con Venezuela ni con ningún país en este momento. De hecho, la primera llamada que se espera que haga el presidente Biden va a ser el presidente de Canadá, Trudeau. Entonces, todavía todo está muy stand-by. Pero ciertamente Biden ha dicho que en materia política exterior, su fuerte va a ser la reconstrucción de la política exterior, que él acusa a Trump de haber llevado una política unilateral de confrontación, de los golpes, y que él viene a restablecer la gran diplomacia norteamericana, y por eso ha nombrado a muchas personas que han estado ligadas en el gobierno de Obama a los temas de negociación y a los temas de la diplomacia internacional. En todo caso, fíjate que él ha definido 5 grandes líneas de acción que tiene que ver con pandemia, migración, corrupción, derechos humanos y lo que es seguridad. Entonces, en base a esos temas, es que él se va a relacionar, cambio climático, no es el tema de seguridad, es el tema de cambio climático, porque incluso ayer vimos que una de sus primeras decisiones fue volver al Acuerdo de París. Entonces, en base a estas 5 líneas centrales, él se va a relacionar con el mundo. Es decir, en base a estos 5 puntos que yo te acabo de definir, él va a hablar con los europeos, donde efectivamente ya lo anunció, va a haber una recomposición de relaciones con la Unión Europea, va a haber una reconstrucción de relaciones con el hemisferio. Recordemos incluso, ahí está stand-by, hay que ver cómo va a quedar la relación con Colombia y con México, porque México tardó en reconocerlo a él, pero además la primera llamada que el presidente Biden, una vez electo, hizo fue al presidente de Argentina, por ejemplo. No lo hizo de repente a Duque, donde Colombia ha sido más bien un aliado de Estados Unidos durante la administración de Trump. Entonces, un poco también se indica hacia dónde está apuntando él, y él está diciendo que, bueno, definitivamente hay que hablar con todos, hay que reconstruir puentes. Él, como ya te dije, acusa a Trump de haber más bien roto la diplomacia norteamericana, haberla puesto, en unos niveles comprometedores, y él está definiendo un equipo y él mismo está asumiendo la responsabilidad de reconstruir esa imagen en materia diplomática. Conversamos con Indira Urbaneja, analista internacional. Ciertamente yo coincido contigo, creo que exagerar la importancia de las palabras de el nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, podría ser inconveniente. Recordemos además que él estaba nada más y nada menos que en la audiencia de confirmación. Y en la audiencia de confirmación era difícil que el nuevo secretario de Estado desarrollara algún discurso polémico con quienes tenían que confirmarlo en el cargo. Eso es evidente. Además, la trayectoria de Blinken como multilateralista es también harto conocida. Yo lo digo con pena. No sé si tú compartes ese sentimiento, pero a mí eso es lo que me genera ver cómo en Venezuela algunos medios y no pocos políticos estaban muy pendientes de cosas tan banales como invitaron a fulanito a la ceremonia. Fulanito le llegó la tarjeta y parece que puede ir a la recepción. Digo que son cosas muy, muy banales cuando no toman en cuenta, digamos, el fondo del asunto. El fondo del asunto, entiendo yo, es que la política de Estados Unidos hacia Venezuela
era una política bipartidista, una política nacional, en tanto que algunos actores políticos venezolanos no tenían respeto por ese carácter bipartidista de la política norteamericana hacia el caso venezolano y se declararon prácticamente trompistas. Recuerdo yo la presencia de un destacado dirigente de Voluntad Popular, expreso político, en un mitin proselitista de Trump en la Florida. ¿Cómo crees tú que sea posible recomponer la relación del liderazgo opositor venezolano frente a la nueva realidad política norteamericana después de 4 años de obsecuencia, repito, con un factor que está de salida? Mira, hay algo muy importante y engloba, es muy general lo que te voy a decir, pero engloba la falla general de este sector de oposición que, digamos, está reunido en lo que es el G4, lo que está gravitando alrededor del gobierno interino. Es un error que vienen cometiendo desde hace 22 años, que es que no ponen los pies sobre la tierra. Siempre quieren leer los escenarios como a ellos mejor les parece, como a ellos mejor les conviene, y no con la realidad que esto amerita. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú vives con pajaritos en el aire, interpretando las cosas como tú quieres y no como son, tus planes nunca van a dar resultados. Por ejemplo, si vamos a ceñirnos a lo que tiene que ver con este tema de esta invitación, mira, señores, en el Departamento de Estado hay un chico que tendrá entre 21, 23 años, 24 años, que la lista de protocolo le dice, tienes que emitir una invitación a todos pues los representantes diplomáticos reconocidos por el gobierno norteamericano. Eso no significa que yo pensé específicamente en Chugo Torrealba. Mire, es que tenemos que invitar a Chugo porque Chugo es un invitado especialísimo. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Lo que pasa es que, bueno, queremos seguir mostrando una realidad que la única realidad que ven los venezolanos no es si te invitaron a la toma de posesión o no. La realidad que ven los venezolanos es que tú tienes 2 años en un plan vendiéndole al país una posibilidad de cambio que no llega y que este país cada día está en una peor circunstancia y que la gente está en peor condición. Eso es lo que realmente la gente ve. Si esos señores estuvieran conectados con ese dolor y con esa realidad, no inventarían tantas gafedades y no estarían leyendo y diciendo cosas y poniendo palabras y haciendo eventos donde no lo hay, cosa que me molesta como venezolana. Ojo, yo estoy hablando como venezolana, porque me molesta también que me vean la cara de tonta, me molesta que se burlen de mi inteligencia y que se burlen de la inteligencia del país, mostrando cosas que no son. Entonces, lamentablemente, el gran mensaje para este sector es pisen tierra, porque con la nueva administración no va a haber cheques blancos, ya yo lo he dicho en otras oportunidades. No veo en el corto ni en el mediano plazo que le vayan a sacar la silla a Juan Guaidó. Lo que sí veo es que no va a haber ese cheque en blanco y esa entrada, ese free pass a la Casa Blanca y al Departamento de Estado y a otras instituciones como sí lo vimos con la administración Trump. Entonces yo creo que a este sector le toca poner los pies sobre la tierra y empezar a ver cómo de verdad le van a dar respuesta a los venezolanos, porque no olvidemos que ellos siguen en Estados Unidos y en muchas partes del mundo con el dinero de los venezolanos, a los cuales ellos les tienen que rendir cuenta y todavía no lo han hecho. Así es. Indira, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 21 de enero para compartir con los venezolanos tu visión sobre estos procesos tan recientes, pero de tanta importancia y que gravitan con tanto peso en lo que puede ser el presente y el futuro de la relación entre Estados Unidos, la región, el país y el mundo. Un gran abrazo y buenos días. Un abrazo, Michu, un beso. Chao. Grande. Indira Urbaneja, analista internacional, activista de la sociedad civil venezolana, coordinadora de reunificados.org, una persona que ha vivido y trabajado en Washington, D.C. durante bastante tiempo y conoce los pasillos del poder, por así decirlo. Nos indica que frente a todo lo que está ocurriendo, frente a este cambio en el poder en Estados Unidos, hay que ser aún cauteloso, hay que esperar aún el desarrollo de ciertas dinámicas, pero alerta sobre lo que debe ocurrir acá en Venezuela y sobre todo en lo que debe ser la actitud del liderazgo opositor. Dice, después de algunos años perdidos ofreciendo cosas que no se dan y argumentando apoyos
que en realidad no se materializaron, llegó la hora de tener una actitud más consistente, más realista y hablarle claro tanto a nuestros aliados en el exterior como al pueblo venezolano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Regresamos ahora a las realidades de nuestro patio, a las urgentes realidades de nuestro patio. Ayer el señor Mauro Moros, en el contexto de la entrega de un Premio Nacional de Cultura, dijo algunas cosas sorprendentes en relación al Estado Zulia. Voy a tratar de compartir con ustedes al menos segundos de su intervención sobre este tema. Venezuela y de América del Sur. Disculpen. Pedro Calzadilla, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Pedro, hay que hacer un programa de entrevistas como el que hiciste la otra vez en relación al 28 de enero, a la liberación de Maracaibo. Están pidiendo la 9ª estrella. Vi ayer al gobernador del Zulia, señor presidente Jorge Rodríguez, pedir con motivo del 28 de enero y los 200 años de la liberación de Maracaibo, pedir la 9ª estrella para Maracaibo, la estrella de Urdaneta. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Dejo la idea abierta para que la Asamblea Nacional la estudie, la debata y tengamos una recomendación, una decisión. Me gustó la idea, como el gobernador Omar Prieto le da fuerza al espíritu independentista, rebelde, revolucionario, representado por el más leal de todos los leales, Rafael Urdaneta. Vale la pena, ¿verdad?, estudiar el tema. Me gusta, en nombre de Maracaibo y del Zulia, poner la 9ª estrella a la bandera tricolor, que es el estandarte de la libertad de Venezuela y de América del Sur. Nos saluda desde Maracaibo Levi Márquez a través del Periscope. Saludos a toda la audiencia del occidente del país. El señor Mauro Moros se permite entonces ayer este conjunto de afirmaciones sobre Maracaibo. Maracaibo marginada y según real. Miren, señores, yo estoy conteniéndome para no decir unas cuantas cosas gruesas a propósito de esto que acaba de decir el señor Mauro Moros en el día de ayer. Se me parece tanto al cinismo convertido en política de Estado
que le aplica el régimen, por ejemplo, a nuestros indígenas. El régimen habla de la resistencia indígena y del homenaje a nuestros primeros pobladores y a nuestras raíces étnicas, y le ponen el nombre del cacique Guaycaipuro a la autopista tal y a y de la cacica no sé qué cosa a la plaza tal, y aquella habladera de paja mientras los pemones son asesinados o mueren como presos políticos confinados en las mazmorras del madurismo, mientras los guaraos mueren de mengua en el delta del Orinoco, mientras los guayú enfrentan también el hambre, la sed y la represión. Entonces, mientras esa es la realidad de nuestros pueblos indígenas, el régimen se llena la boca hablando de la resistencia indígena. Bueno, algo así es lo que podemos decir que acaba de ocurrir en el día de ayer. Mientras Maracaibo está sin agua, mientras Maracaibo está sin gasolina, mientras Maracaibo está sin electricidad, mientras en Maracaibo tener un negocio, es decir, desafiar todo lo que está ocurriendo en Maracaibo, todo lo que está ocurriendo en el Zulia, y persistir en la construcción de riqueza, persistir en la construcción de empleo, mantener abierto un comercio, mantener abierto un local. Bueno, te ponen la mira del AMPA, porque allá en Maracaibo el AMPA cobra vacuna a punta de granadas, a punta de bombas, a punta de metralleta. ¿Tú me entiendes? Y resulta que quienes les dan las armas y los explosivos al AMPA son militares y policías. Ojo, no lo digo yo, lo dijo Douglas Rico, el director nacional del 6CPC. ¿Qué te puedo decir? ¿Me entiendes? Eso está pasando en Maracaibo. Maracaibo, la ciudad más golpeada entre las golpeadas por el tema del coronavirus. Así está Maracaibo. En Maracaibo hay personas que hacen cola para adquirir gasolina por 3, 4 días. Y cuando llegan, cuando por fin llega al surtidor, resulta que se va la luz. ¿Tú me entiendes? En Maracaibo ha habido gente que ha enterrado a sus deudos en el solar de su casa, en el patio de su casa, en la cocina de su casa, porque ya no tienen ni siquiera cómo darle cristiana sepultura a sus deudos. Eso pasa hoy en Maracaibo. Chico Inmaduro les dice, no se preocupen, les vamos a poner una 9ª estrella nacional. Repito, hay que hacer un esfuerzo importante, para no decir unas cuantas cosas gruesas que a uno se le ocurren ante semejante despliegue de cinismo. Si vamos a hablar de Maracaibo, hablemos de lo que hay que ciertamente decir. Ayer en Caracas hubo una protesta de activistas de la sociedad civil exigiendo la liberación de los integrantes de Azul Positivo. Comparto con ustedes el contenido de la nota del diario Tal Cual. Este miércoles 20 de enero, integrantes de diversas organizaciones no gubernamentales salieron de diferentes zonas del país a protestar, y la exigencia es la misma: la liberación de los 5 activistas de la ONG Azul Positivo, procesados por las autoridades del régimen de Nicolás Maduro por su labor humanitaria. En la ciudad de Caracas, los integrantes de la sociedad civil, así como de otras organizaciones defensoras de derechos humanos, se concentraron frente a la sede del Ministerio Público en el centro de la ciudad. Ahí, con pancartas y gritos, exigieron la libertad de los ciudadanos Johan León Reyes, Jordi Bermúdez, Lainer Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Mayo y Luis Ferrabús. Te lo repito, Nicolás Maduro. A lo mejor es más fácil acordarse de una 9ª estrella, pero trata de acordarte de estos nombres. Reitero: Johan León Reyes, Jordi Bermúdez, Lainer Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Mayo y Luis Ferrabús, que son los nombres de los 5 activistas de derechos humanos, de los 5 trabajadores humanitarios que están presos en Maracaibo por el delito de salvar vidas. Provea y Dale Letra fueron algunos de los que dijeron presente a través de la cuenta de Twitter del programa de Educación, Acción en Defensa de Derechos Humanos. Denunciaron que todas estas personas integrantes de la ONG Azul Positivo han sido víctimas de la represión del Estado venezolano. Aseguraron que con esta injusta encarcelación queda en evidencia el interés del régimen de Nicolás Maduro de criminalizar la labor humanitaria que realiza esta organización.
Destacaron que Azul Positivo se encarga de trabajar de las manos de personas con VIH, dar acompañamiento a familias vulnerables y de escasos recursos. Todo eso en el estado Zulia. Ratificamos la solidaridad que mantiene el Movimiento de Derechos Humanos con la organización y ratificamos que pese a la represión, el acoso, la arbitrariedad, las organizaciones de derechos humanos seguimos al lado de las víctimas, de las personas vulnerables. La defensa de derechos humanos, la ayuda humanitaria, el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil con las comunidades no es delito y no puede criminalizarse, subrayaron en el video donde se ve un grupo de personas protestando. Activistas de la organización Comisión por los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, se unieron a esta convocatoria bajo la utilización del hashtag Nos Faltan 5. Mujeres comprometidas con esta ONG exigieron desde la comunidad La Gran Sabana del Estado Zulia la libertad de sus compañeros. Es importante destacar que también en Barquisimeto hubo una importante... podemos ver también en efecto Cocuyo, y seguimos en este tema, ya no hablando de la ocurrencia de Nicolás Maduro, ¿no? Hablar de una 9ª estrella para el Zulia, un homenaje a Maracaibo, cuando Maracaibo está destruida, cuando se han ensañado contra Maracaibo, cuando se han ensañado contra el Zulia, y cuando en realidad, si tienen que hablar de Zulia hoy, tienen que hablar de Zulia en positivo, mejor dicho, hablar de la liberación de los trabajadores humanitarios secuestrados, prisioneros. Pero ya no hablemos del tema de Nicolás Maduro. Hay otro tema que a propósito de esto debe ser destacado y señalado. Hoy nos dicen nuestros amigos de Efecto Cocuyo que la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acá en Venezuela, OCHA por sus siglas en inglés, emitió una comunicación diciendo que, bueno, que ya va, que la transferencia, los programas de transferencias monetarias son apenas una pequeña parte de del activismo humanitario y que, bueno, que ellos van a hablar con el gobierno para lograr un nuevo esquema para poder activar las transferencias monetarias siendo respetuosos con el ordenamiento jurídico venezolano. Sigue siendo grave, señor Peter Grossman, sigue siendo grave. Como decimos acá en Venezuela, no aclare que oscurece. Ocurre que ciertamente el programa de transferencias monetarias es una parte reducida dentro del conjunto de la ayuda humanitaria, pero resulta que la ayuda humanitaria en su conjunto es extremadamente reducida y usted lo sabe, extremadamente reducida. La crisis venezolana, la crisis de los migrantes venezolanos es una de las más grandes del mundo, pero es la que menos financiamiento tiene, la que menos apoyo tiene. Y cuando se consigue apoyo, por cierto, se consigue para los países que son receptores de los migrantes. Ese apoyo se va para Colombia, ese apoyo se va para Perú, ese apoyo se va para Ecuador. Y usted sabe que lo que estoy diciendo es verdad. El apoyo que llega a Venezuela es mínimo. Mínimo. Y para que llegue a las víctimas, para que llegue a los dolientes, pues está Dios y su ayuda. A menos que te encuentres con unos trabajadores humanitarios con la fortaleza, con el carácter, con el valor de la gente de Azul Positivo en el Zulia. ¿Cómo lo hicieron? ¿Tú me entiendes? Entonces resulta que en vez de tener ante el atropello la solidaridad y el respaldo de su oficina, lo que tienen es esta conducta blandengue que cerró los ojos cuando agredieron a Alimenta la Solidaridad, cerró los ojos cuando agredieron a Acción Solidaria, cerraron los ojos cuando agredieron a Prepara Familia, cerraron los ojos cuando agredieron a Convite. Y hoy, ante el escándalo que significa 5 trabajadores humanitarios presos, entonces abren la boca, pero es para decir, bueno, vamos a suspender el programa. Vamos a suspender el programa de transferencia monetaria a las víctimas y vamos a hablar con el gobierno para montar un mecanismo que sea respetuoso
del ordenamiento jurídico, como que si los trabajadores humanitarios de azul en positivo hubiesen efectivamente violado alguna norma jurídica, cosa que no ocurrió, como lo han dicho todos los abogados. Entonces hay que decirlo con mucha claridad, tanto al gobierno de Maduro como a los burócratas internacionales. Respeten el dolor del pueblo venezolano, respeten el valor de los trabajadores humanitarios de la sociedad civil. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Alzadilla, presidente del Centro de Estudios. Parece que tenemos un problema en la conexión con los amigos de RCR. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Seguimos con este tema, el tema que es clave para nosotros, el tema de cómo apoyar los esfuerzos de los venezolanos, del venezolano de a pie, para enfrentar esta situación crítica que estamos viviendo, esta emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo, a pesar de que los factores de poder minimizan la importancia de la misma y se la pasan hablando de sus temas de costumbre, se la pasan hablando de las pugnas del poder por el poder mismo, en vez de hablar y de trabajar sobre todo sobre este tema de cómo sobrevivir esta crisis inmensa y cómo abrir camino a la construcción de un país viable. Ya mencionábamos cómo el señor Mauro Moros, en vez de tomar nota de la terrible situación que se está viviendo en Maracaibo, entonces habla de que le van a dar a Maracaibo una 9ª estrella en la bandera nacional. Ayer tuvimos conocimiento a través de la cuenta de Francisco Rodríguez en la red social Twitter. Francisco Rodríguez es un economista venezolano, director y fundador de la Fundación Petróleo por Venezuela, un destacado profesional que ha ocupado relevantes puestos tanto en el servicio público como en el sector privado. Conocimos a través de su cuenta algo impresionante. Dice Francisco Rodríguez, mostrando un documento, dice: carta en la que los abogados del gobierno interino negan propuesta de usar fondos en el Banco de Inglaterra para comprar vacunas. Nuestros clientes, dicen, no tienen confianza en la disposición o habilidad del régimen de Maduro de justa y efectivamente distribuir el número contemplado de vacunas.
como sabemos los venezolanos, hay fondos de este país represados en el Banco de Inglaterra, fondos en oro represados en el Banco de Inglaterra, y la Fundación Petróleo por Venezuela propuso tanto a Nicolás Maduro como a Juan Guaidó que se pongan de acuerdo para, en vez de seguir disputándose hasta la eternidad, hasta el fin de los días, quién es el dueño o quién tiene la posibilidad de disponer de esos fondos, se pongan de acuerdo de una vez para proceder a la compra urgente de vacunas contra el COVID-19. Y al parecer esta es la respuesta de los abogados de Guaidó. Tenemos en línea a Francisco Rodríguez. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, acláranos esta información que sencillamente parece increíble. Buenos días, te escuchamos. Sí, muy buenos días, muy buenos días. Bueno, efectivamente, o sea, lo primero que quiero resaltar es que en este momento hay un problema urgente que la nación está enfrentando, que es cómo se hace para vacunar al país. Y ya a lo largo de la región, la mayoría de los países de América Latina han suscrito acuerdos para recibir vacunas. Muchos de ellos han recibido y han comenzado su proceso de vacunación. Vemos, por ejemplo, como Argentina ya está vacunando una buena parte de su población. Y Venezuela no. Venezuela todavía no ha recibido vacunas. De hecho, el nombre del caso de Argentina, que es muy interesante porque Argentina ha recibido la vacuna rusa y ya ha recibido el segundo cargamento de la vacuna rusa, y a Venezuela todavía no ha llegado el primero de la vacuna rusa, para la cual no debería haber ningún problema que el gobierno de Maduro lo consiguiese, dado la relación que ellos tienen con Rusia. Entonces, aquí hay un problema grave que nosotros tenemos que atender, que es que a Venezuela no están llegando las vacunas, no está comenzando el proceso de vacunación, y cada día que pasa sin que comience el proceso de vacunación son vidas venezolanas que se van a perder, que se están perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, aquí hay varios problemas y es un tema bastante complejo porque, como sabemos, hay varias vacunas. Hay unas vacunas que se producen en Rusia, que se producen en China. Sin embargo, esas vacunas no necesariamente son tan efectivas. La evidencia está mucho menos clara y es mucho menos transparente. Y tenemos las vacunas que se producen en Estados Unidos y en Europa, sobre las cuales hay ensayos clínicos ya más documentados, como la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Moderna. Entonces, lo que está ocurriendo es que en el caso venezolano no se han podido suscribir los acuerdos por una variedad de razones, una de las cuales es un problema de recursos. O sea, y hay que entender que hay una realidad, gústenos o no, y estemos de acuerdo o no con la forma en la que se ha llegado aquí. Venezuela no tiene acceso a fuentes de recursos y a capacidad de movilizar fondos a través de bancos internacionales como para suscribir los contratos necesarios para comprar las vacunas. Y hablo tanto de las fuentes de recursos como de la capacidad de movilizar fondos, porque las cuentas de Venezuela en el exterior, por ejemplo, las cuentas de Venezuela en el sistema financiero estadounidense, el único que puede movilizar recursos a nombre del gobierno de Venezuela, el único que puede firmar contratos a nombre de Venezuela, es Juan Guaidó. En el caso, porque es el gobierno reconocido como gobierno por el gobierno de Estados Unidos. En el caso de Europa, y eso nos trae al caso del Banco de Inglaterra, hay una disputa legal en este momento entre el gobierno de Maduro, o más en concreto el Banco Central de Maduro y el Banco Central de Guaidó. Y los recursos en el Banco de Inglaterra están congelados precisamente mientras se decide este tema legal, que es el tema de mientras las cortes deciden quién puede manejar estos recursos. Esto es algo que puede durar meses, sino años, en decidirse. Nosotros, desde la Fundación Petróleo por Venezuela, hemos planteado la posibilidad de un acuerdo
entre el gobierno y la oposición para utilizar, sean los recursos del Banco de Inglaterra, sean los recursos que están en la Reserva Federal, y además para con estas empresas, porque esto una empresa no puede sanciones, Maduro no representa legalmente en Estados Unidos, representa a Juan Guaidó. Entonces, para que se firmen esos contratos, para que Guaidó firme los contratos con las empresas farmacéuticas, para que se transfieran los recursos, para que se dicten las licencias necesarias y las aprobaciones necesarias, y para que para que puedan llegar. Ese planteamiento lo hicimos a nivel de los recursos del Banco de Inglaterra, que es una cantidad además que no solo podría servir para las vacunas, también podría servir para para implementar una serie de propuestas en las que hemos venido trabajando y planteando, tal vez como la propuesta de transferir $100 a cada familia que se tenga que quedar en casa, o por lo menos durante al mes por el periodo que se tiene que quedar en casa para hacer cumplir con el distanciamiento social. Y esa propuesta es una propuesta que se ha venido discutiendo. La carta no es una respuesta a nosotros, no es una respuesta a Petróleo por Venezuela, es una respuesta que se da frente a una propuesta del Banco Central, el Banco Central de Maduro, pues el Banco Central que maneja Calixto Ortega, quienes están de acuerdo con utilizar los recursos para la compra de vacunas. Y el gobierno interino responde a través de sus abogados que ellos no están de acuerdo mientras Maduro maneje la distribución de las vacunas. Ahora, el gobierno interino no hace una contrapropuesta, no es que ellos dicen, bueno, entonces aquí hay un mecanismo, sino simplemente dicen, nosotros, nuestros clientes, porque son los abogados, se niegan a que estos recursos sean utilizados por el régimen de Maduro, porque el régimen de Maduro va a politizar la entrega de la vacuna. Y aquí yo quisiera resaltar algo que es muy importante. Cuando nosotros publicamos la carta, no estamos tomando una posición con respecto a esta disputa entre Maduro y la oposición. Ciertamente hay una preocupación que expresa la representación de la oposición sobre la posible politización en la distribución de la vacuna, aunque también cualquiera entiende que, digamos, el interés de cualquiera es vacunar a todo el país. O sea, no es que yo no me voy a contagiar del COVID porque si el que lo tiene es un opositor. O sea, cualquiera puede contagiar. Pero sí entiendo, yo no estoy, en ningún momento estoy diciendo que la preocupación no sea legítima. Creo que es una preocupación legítima, y por eso es que nosotros hemos planteado la necesidad de que sean organismos internacionales los que por lo menos tengan una función rectora en términos de la supervisión del mecanismo de asignación de las vacunas. Pero el llamado es a que las partes se sienten, discutan este mecanismo y lleguen a un acuerdo rápido, y que solventen los problemas necesarios para despolitizar el uso de la vacuna, pero que lleguen a un acuerdo rápido, porque mientras más tiempo seguimos en esto, donde dicen, no, yo no voy a dar los recursos si tú lo manejas, y los otros dicen, no, yo lo manejo y no acepto que los des si no lo manejo yo, la gente se va a morir. Entonces tiene que generarse un acuerdo, y si es que tiene que entrar la comunidad internacional, si tiene que entrar sea quien sea, Biden, Noruega, quien sea, a mediar para que se llegue a un acuerdo, bueno, que medien, pero aquí hay algo extremadamente importante. Se tiene que acordar un mecanismo de distribución y se tiene que poder utilizar los recursos de la nación para vacunar el país y para evitar más muertes. Es transparente la explicación que nos das, Francisco, te la agradezco mucho, porque nos ubica exactamente en qué es lo que está ocurriendo. Es decir, por un lado, se hizo público el planteamiento de la Fundación Petróleo por Venezuela y de otros sectores del país de utilizar esos recursos, que esos recursos no queden congelados en la disputa eterna entre el gobierno de Guaidó y el gobierno de Maduro, entre el Banco Central de Guaidó y el Banco Central de Maduro, sino que sean utilizados
para, entre otras acciones urgentes, la compra de la vacuna. Frente a ese requerimiento, el Banco Central de Maduro, por decirlo así, el Banco Central que responde a las directrices de Maduro Moros, responde diciendo que estarían dispuestos a ello. Y la respuesta de los abogados del gobierno de Guaidó es que no estarían dispuestos por el uso político que podrían darle a tales vacunas el gobierno nacional, cosa que por cierto no es descabellada, cosa que por cierto, temor que es fundado. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, con el tratamiento contra la malaria en el sur del país, que tuvo un manejo no profesional, tuvo un manejo política e institucionalmente incorrecto. Así que esa preocupación no es descabellada, pero la respuesta, nos dice Francisco Rodríguez, no es negarse, no es bloquear la situación, sino buscar construir un mecanismo donde la sociedad civil venezolana, donde los organismos internacionales, donde Médicos Sin Fronteras, donde una gran cantidad de instituciones puedan ser garantes de un manejo, de una distribución profesional, institucional de la vacuna, en vez de decir, bueno, no, como no confiamos al gobierno, hasta que aquí no haya otro gobierno, no va a haber vacunación. O sea, es una cosa realmente loca. Francisco, disculpa que aproveche esta breve conexión para además pedir tu opinión sobre lo que acaba de ocurrir. Las oficinas de Petróleo por Venezuela no están en Washington, entiendo que están en Nueva York, pero ustedes están bastante más cerca de todos estos eventos que ocurrieron en el día de ayer a propósito de la toma de posesión del presidente Biden. ¿Qué, en tu opinión, de qué manera podría incidir esto en un replanteamiento de la situación del hemisferio, de la situación de la región y concretamente de la atención a la crisis venezolana? Sí, bueno, yo creo que ya tuvimos una señal bastante clara en el testimonio brindado por el secretario de Estado, por el candidato secretario de Estado Anthony Blinken, nominado por el presidente Biden, y que está en el proceso de confirmación en Estados Unidos. El Senado tiene que aprobar los nombramientos del gabinete. Y efectivamente, en una interpelación, justamente respondiendo a tu pregunta del senador Marco Rubio, el senador Marco Rubio le decía, bueno, usted no puede aclarar su posición, usted está de acuerdo con retirarle el reconocimiento a Guaidó y negociar con Maduro. Y Lincoln dio una respuesta interesante, dijo, no, yo he estado de acuerdo con lo que se hizo, yo estoy de acuerdo con el reconocimiento a Guaidó, y estoy de acuerdo con la política que se llevó, pero tenemos que admitir que esa política no ha funcionado, que esa política no ha sido exitosa, y esa política tiene que ser replanteada para lograr sus objetivos. Y esto es un tema que nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo. La aplicación de sanciones económicas al país no perjudica al gobierno, y eso nosotros en Venezuela se ve a nivel diario. Perjudican más a los venezolanos porque impiden el funcionamiento de la economía, empobrecen al país, y el gobierno termina siendo más poderoso en relación a una sociedad empobrecida. Entonces hay que distinguir entre las sanciones a los funcionarios, que son totalmente correctas, a los funcionarios corruptos, violadores de derechos humanos, a los que tienen cuentas en Andorra, cuentas en Suiza. O sea, se ha conseguido este tema digamos, espantoso de que bancos suizos han identificado 10.000 millones de dólares en fondos ligados a la corrupción venezolana. Esos funcionarios deben estar sancionados, y hay una lista de 150 personas allegadas al régimen sancionados, a los cuales, por cierto, se han sumado recientemente. Esa política, la política de sanciones personales, es una política, yo creo que es acertada, y es una política que tiene que seguirse dirigiendo justamente para penalizar a aquellos que están incursos en graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional. Pero las sanciones que afectan al país
tienen más bien un efecto contraproducente. Hacen que la carga del conflicto político recaiga sobre los venezolanos y no tienen el efecto de llevar al cambio de régimen. Entonces, aquí tiene que haber un replanteamiento, y creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento, de la administración Biden, es que ellos se están preguntando cómo se va a rediseñar el esquema de sanciones de forma de que primero sea más efectivo en conducir a una negociación y además pueda permitir la atención a la crisis humanitaria y pueda proteger a los venezolanos de los efectos colaterales de esta crisis política. Y también hay otro elemento que yo creo que es muy claro, que es que esta idea de que todas las opciones estaban sobre la mesa, esa idea ya no está bajo discusión, ni siquiera lo estaba para Trump. La idea de una intervención militar no estuvo planteada y definitivamente no está planteada para Biden, aun si en algún momento fue entretenida por la gente de Trump. Eso lo que quiere decir es que se va a ir a un énfasis en buscar una negociación, por supuesto, que busca que su producto final sean unas elecciones libres, competitivas, pero que también, digamos, sea una negociación realista. Si tú tienes una negociación con quienes están en el poder, bueno, se tiene que llegar a un esquema que sea aceptable para todos, y ese esquema, por supuesto, que tiene que tener garantías. O sea, nadie se le pide que entregue el poder simplemente porque sí. O sea, eso es lo que debería pasar en una democracia, pero sabemos que esa no es la situación en Venezuela, y una negociación tiene que ser realista. Entonces se tiene que negociar una transición hacia la democracia. Y lo que es interesante del planteamiento de Biden y de su próximo secretario de Estado, si es confirmado, Anthony Blinken, es que está priorizando el multilateralismo. Y ese multilateralismo implica la acción conjunta de Estados Unidos y Europa. Y recordemos algo muy importante: Europa siempre estuvo en contra de la intervención militar, y Europa estuvo también en contra de las sanciones económicas. Europa impone sanciones personales, pero no económicas. Entonces, pero además ese multilateralismo también incluye sentarse con China y con Rusia, para los cuales la política exterior de la administración Trump era muy hostil. Entonces, ahí se abre una compuerta interesante, donde se puede negociar con Europa, con China, con Rusia, incluso, ¿por qué no?, con Cuba. Se puede negociar un acuerdo para que en Venezuela se llegue a un acuerdo de gobernabilidad, y que este acuerdo de gobernabilidad sí incluya primero atención a la crisis humanitaria, incluya un llamado a elecciones libres, incluya un conjunto de garantías para asegurar que los perdedores de esas elecciones, sean quienes sean, la pierda a Maduro, o la pierda a Guaidó, o la pierda la oposición, o la pierda quien sea que sea el perdedor, tenga ciertas garantías de que no va a ser perseguido políticamente después de haber concedido la derrota. Entonces, todos esos elementos son elementos necesarios para llegar a un acuerdo, y creo que lo que vamos a ver es esa orientación, un esfuerzo internacional para buscar un acuerdo negociado que permita una transición a la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias, Francisco. Se nos agotó el tiempo. Muy interesante, muy sustanciosa, muy noticiosa esta conversación. Seguiremos pendientes de la evolución de los acontecimientos, y por supuesto también seguiremos muy pendientes de tus criterios al respecto. Muy buenos días. Gracias. Gracias a ti. Un gusto, como siempre. Francisco Rodríguez, economista venezolano, presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión,
con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.